En este video aprenderemos cómo efectuar operaciones con números enteros. Con respecto a la suma y la resta tenemos dos casos. Si los signos son iguales, se suman los valores numéricos y se conserva el signo. Por ejemplo, si tengo 50 más 10, vemos que antes del 50 no aparece ningún signo. Se va a asumir que es positivo. El 10 es positivo porque tiene ese símbolo más. En el caso 50 negativo más 10 negativo, hay dos signos diferentes seguidos. Estos signos se deben cambiar por un signo negativo porque son diferentes. Entonces la operación resultante sería 50 negativo menos 10. En este caso el 50 es negativo, el 10 es negativo. En otra parte, cuando los signos son diferentes, se deben restar los valores numéricos y se conserva el signo del mayor. Por ejemplo, si tenemos 50 menos 10, vemos que el 50 es positivo y el 10 es negativo. También 50 negativo menos 10 negativo. En este caso hay dos signos iguales, seguidos. Se deben cambiar por un signo positivo. La operación resultante sería 50 negativo más 10. En este caso el 50 es negativo y el 10 es positivo. Entonces vemos los dos casos en los que tenemos signos iguales y signos diferentes. Vamos a ver cómo se desarrollan o cómo se efectúan estas operaciones, pero hay que considerar esos cuadritos que marcamos ahí. Cuando aparece positivo y negativo se cambia por negativo y cuando aparece negativo y negativo se debe cambiar por positivo. Por ejemplo, si tenemos 50 más 10, el 50 es positivo, el 10 es positivo. Por tanto, se suman 50 más 10, 60, y como los dos son positivos, el resultado es positivo. Si tengo 50 negativo menos 10, el 50 es negativo, el 10 es negativo, se suman y me da 60. Como los dos son negativos, el resultado es 60 negativo. En el segundo caso, si los signos son diferentes, si tengo 50 menos 10, el 50 es positivo, pero el 10 es negativo. Entonces, hay que restar los valores numéricos. 50 menos 10, 40. Y como el 50 es el mayor y es positivo, me va a quedar 40 positivo. Otro ejemplo, si tengo 50 negativo más 10, el 50 es negativo y el 10 es positivo. En este caso se restan los valores. 50 menos 10 me queda 40. Y como el mayor es el 50 y es negativo, el resultado va a ser 40 negativo. Con respecto a la multiplicación y la división también tenemos dos casos. Si los signos son iguales, el resultado siempre será positivo. Por ejemplo, si tengo 50 por 10, el 50 es positivo, el 10 es positivo. Si tengo 50 negativo dividido entre 10 negativo, el 50 es negativo y el 10 es negativo. Si los signos son diferentes, el resultado siempre será negativo. Por ejemplo, si tengo 50 dividido entre 10 negativo, el 50 es positivo, el 10 es negativo. Si tengo 50 negativo por 10, el 50 es negativo y el 10 es positivo. Veamos cómo se efectúa esta operación. En el caso en el que los signos eran iguales, 50 por 10, retomemos, 50 positivo, 10 positivo. Como los signos son iguales, el resultado va a ser positivo. 50 por 10, 500. Si tengo 50 negativo dividido entre 10 negativo. Como los signos son el 50 negativo y el 10 negativo, son iguales. Entonces en este caso, 50 dividido entre 10 me da 5. Y como los signos eran iguales, el resultado es positivo, por tanto será 5 positivo. En el otro caso, cuando los signos son diferentes, si tengo 50 dividido entre 10 negativo, el 50 es positivo, el 10 es negativo. Al efectuar la operación, como los signos
son diferentes, el resultado será 5 negativo. Si tengo 50 negativo por 10, el 50 es negativo, el 10 es positivo. Como los signos son diferentes, el resultado es negativo. O sea, 500 negativo.